¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a explicar cómo podemos crear esta tabla en Excel que nos calcula automáticamente los percentiles de tensión arterial para una población de nacimiento o una edad de 0 años a 17 años. Entonces, para el cálculo de la tensión arterial en niños es necesario tomar en cuenta diferentes factores, tales como la edad, el género, así como también la talla. Es por eso que en esta tabla se toman en consideración estos tres factores. En la primera columna se muestra el género, en la segunda columna observamos la edad, así como también aquí tenemos los percentiles de tensión arterial, el cual vemos 50, 90, 95 y 95 más 12, que es 107. Entonces, esta tabla tiene una funcionalidad un poco diferente a las otras tablas, en el cual primeramente tenemos que obtener el percentil de talla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña tabla en el cual al poner los datos del paciente, el género, la edad, la talla y la tensión arterial sistólica y diastólica, pues automáticamente nos calcula primeramente los percentiles de talla, tensión arterial sistólica, diastólica y finalmente la clasificación. Por ejemplo, vamos a eliminar estos resultados, ponemos suprimir y simplemente seleccionando este botón de calcular, pues aquí vemos el percentil de talla que corresponde a 90, tensión arterial sistólica 50, tensión arterial diastólica 95 y su clasificación es normal. Por ejemplo, si aquí cambiamos los datos, ponemos una edad de 5 años, una talla de 100 centímetros y una tensión arterial sistólica de 95 y 75 y ponemos calcular, automáticamente aquí nos calcula que el percentil de talla es 5, el percentil de tensión arterial sistólica 50 y tensión arterial diastólica 107 y su clasificación es normal. Entonces, primeramente vamos a explicar el funcionamiento de esta tabla, el cual vemos aquí, para obtener el percentil según la talla, el género, la edad y la tensión arterial diastólica y sistólica. Entonces, primeramente tenemos que encontrar el género del paciente. Supongamos que este va a ser el paciente género masculino con una edad de 1 año, para trabajar en esta misma sección, y que presenta una talla de 83 centímetros. Entonces aquí ponemos 83, una tensión arterial sistólica 102 y tensión arterial diastólica de 54. Por lo que primeramente tenemos que obtener cuál es la fila donde tenemos que buscar el percentil de talla, porque si nos vamos acá a la parte derecha, aquí tenemos unos números, unos datos que hace referencia a la talla en centímetros. También se encuentra en pulgadas, que lo tenemos acá en la parte superior. Sin embargo, para este documento utilizaremos la talla en centímetros, en el cual inicia de 77.2 en caso del año 1 a 87.9. Por lo tanto, si este paciente es masculino con una edad de 1 año, tenemos que situarnos dentro de esa primera fila, que corresponde a la talla en centímetros. Este paciente presenta una talla de 83 centímetros, por lo tanto tenemos que encontrar cuál es el valor más cercano según los datos que tenemos en esta coincidencia de género y la edad. Entonces 83 se pasa de 77.2, se pasa de 78, se pasa de 80, de 82.4 y tenemos 84.6. Entonces tenemos que ver cuál es el valor que se acerca más a 83 y es 82.4. Con base a esto, acá en la parte superior tenemos los percentiles que corresponden en este caso a la talla de 80 centímetros al percentil 50. Por lo que si ejecutamos esta macro seleccionando este botón de calcular, aquí nos aparece percentil 50, que está en lo correcto. Una vez que ya tenemos el percentil, aquí tenemos dos secciones, uno que hace referencia a la presión arterial sistólica y otro que hace referencia a la tensión arterial diastólica. Con base al percentil de talla, aquí se encuentran los datos de tensión arterial, que tenemos que buscar ahora el valor más cercano sistólico y diastólico. Entonces aquí lo vamos a marcar y este paciente presenta una tensión arterial sistólica de 102. Entonces aquí tenemos que buscar el valor más cercano según este conjunto de datos, en el cual se pasa de 100 y aquí tenemos el 103. Entonces 102 se acerca más al 103, por lo tanto para percentil de tensión arterial sistólica sería de 95, que lo tenemos acá en la parte izquierda, el cual aquí se encuentra correcto, 95. De igual forma, para calcular el percentil de tensión arterial diastólica, pues para este paciente tenemos una tensión arterial de 54, en el cual nos tenemos que ir a esta segunda sección de tensión arterial diastólica, que 54 se acerca más al 53, que corresponde al percentil 90, por lo tanto aquí nos aparece 90. Y la clasificación, si nos vamos a este documento, que es Guía de Práctica Clínica para el manejo de la tensión arterial alta en niños y adolescentes, y nos situamos en la tabla 3, aquí tenemos las diferentes clasificaciones de acuerdo a la tensión arterial. Entonces vamos a copiar esto con Shift Windows y S, abarcamos esta zona, nos vamos al documento en Excel, lo pegamos con Control V
Y aquí dice que para niños menores a 13 años, que es en este caso el que cumple aquí la edad, pues dice que va a ser, aquí nos muestra que es hipertensión arterial estado 1, que si nos vamos acá a estado 1, este tiene que ser mayor o igual a 95, el percentil de tensión arterial, hacia 95. Entonces si nos vamos acá a tensión arterial sistólica, se encuentra por encima de 95, igual o mayor a 95, y menor a 112, o 95 más 12. O en otro caso sería que la tensión arterial estuviera entre 130, 80 a 139, 89. Por lo tanto se cumple esta condicional y aquí nos marca hipertensión arterial estado 1. Pero ¿qué sucede si aquí en lugar de tensión arterial de 102 ponemos 85, ponemos continuar, pues nos calcula un percentil de talla de 50, percentil de tensión arterial de 50 y para diastólico de 90, el cual la clasificación es normal. Entonces de esta forma pues nos ahorramos mucho tiempo en estar buscando primeramente la fila, buscar a qué percentil corresponde la talla del paciente, para finalmente buscar el percentil de la tensión arterial sistólica y diastólica y finalmente tener la clasificación, el cual esta tabla nos calcula automáticamente esos resultados. Por lo tanto les voy a enseñar a realizar esta tabla, el cual es muy valioso porque nos calcula automáticamente y nos ahorra mucho tiempo y muchos errores el cálculo de percentiles. Entonces primeramente nos situamos en esta página que anteriormente les había mostrado, que en la descripción les voy a dejar el link. Entonces si nos vamos a la parte superior, aquí vemos el título de este documento. Nos vamos acá a una tabla en el cual se muestran los percentiles por edad, así como también por género y los percentiles de talla, que lo tenemos aquí, que es la tabla 4. Y simplemente lo que tenemos que hacer es copiar este conjunto de celdas dentro de un Excel. Entonces nos damos un documento en Excel, pero antes tenemos que guardar este Excel en un formato habilitado para macros. Para eso nos vamos a archivo, a guardar como, nos situamos dentro de algún documento y aquí tenemos que seleccionar libro Excel habilitado para macros, le ponemos un nombre y guardar. También otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener habilitada la pestaña de programador que tenemos acá en la parte superior, o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tengan, simplemente volvemos a archivo, nos vamos a la parte inferior a opciones y nos vamos a personalizar cinta opciones. Nos vamos a la parte derecha, aquí tenemos una casilla que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y a aceptar. Ahora sí, volvemos, bueno, aquí abrimos una hoja nueva, vamos a eliminar esta, ponemos eliminar y abrimos una hoja nueva simplemente dando clic en este signo de más y es en esta hoja donde vamos a trabajar. Entonces, para copiar los datos que tenemos aquí, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar este conjunto de celdas hasta la parte última de esta primera tabla que corresponde al género masculino, control C, nos vamos al documento en Excel y aquí lo vamos a pegar con control V. Como vemos, automáticamente respeta las diferentes celdas que tenemos en el documento. Sin embargo, puede ser que en lugar de que les aparezca así ordenados por celdas, les aparezca separados por un espacio. Por ejemplo, aquí tenemos una celda, espacio B, C, y para convertir estos espacios en celdas diferentes, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos, bueno, primeramente seleccionar el rango de celdas, que en este caso solamente es una. Nos vamos a datos y en la sección de herramienta de datos aquí tenemos un icono que dice texto en columnas. Vamos a dar clic, ponemos delimitados, siguientes, por un espacio. Y como vemos aquí en la parte inferior tenemos una vista previa de los datos, en el cual aquí tenemos la primera letra, una línea vertical que hace referencia a otra celda, B, otra línea vertical y C. Ponemos siguiente, finalizar y automáticamente estos datos se separan en diferentes celdas. Entonces en caso de que les aparezca los datos en una sola fila, pues simplemente tienen que hacer estos pasos. Otra cosa que tenemos que hacer es que si nos fijamos en estas celdas, aquí tenemos un espacio. Nos vamos acá, tenemos 99, un espacio que lo tenemos aquí marcado y eso va a ser un error o nos va a provocar errores al momento de que utilicemos algunas funciones para encontrar el percentil. Reducir aquí el tamaño de este conjunto de celdas y nos vamos a ir a la parte derecha y vamos a utilizar la función sustituir. Por lo tanto ponemos signo igual, ponemos sustituir, abrimos paréntesis y nos está pidiendo el texto. El texto va a ser esta celda que corresponde a la primera celda del valor. Ponemos coma, texto original que queremos eliminar va a ser entre dobles comillas, ponemos espacio, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Y el texto nuevo es que ese espacio lo queremos eliminar, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, sin espacio,
cerramos con un paréntesis y Enter. Esto lo vamos a copiar con Control C, vamos a hacer la prueba de que esté funcionando correctamente, clic derecho y seleccionamos valores. Como vemos, aquí nos sigue apareciendo este espacio, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esto, volvemos a este primer valor y vamos a copiar este espacio. Entonces aquí lo tenemos, Control C, nos damos nuevamente a la fórmula y en lugar de este espacio que tenemos aquí vamos a pegarlo con Control V, seleccionamos Enter, volvemos a copiar esto con Control C, clic derecho valores y ahora sí nos aparece sin espacio. Otra cosa es que para que esto nos convierta en valor, pues simplemente tenemos que multiplicarlo por 4, porque si lo dejamos así, pues este 30.4 es un texto, entonces lo tenemos que multiplicar por 1 y ahora sí nos aparece como dato. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es situarnos en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última columna que corresponde al 34.6. Entonces aquí tenemos 30.4, el cual se encuentra aquí. Nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas o 6 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y posteriormente nos vamos a situar en la parte inferior derecha nuevamente, pero aquí vamos a reducir el tamaño de estas columnas para poder visualizar las dos tablas de una manera pues mejor. Entonces nos situamos abarcando este conjunto de celdas, nos situamos en la parte inferior derecha y nos vamos a la parte inferior hasta la última fila. Entonces aquí soltamos, esto lo vamos a copiar con Control C, nos vamos acá, lo pegamos con clic derecho y ponemos valores. Ahora sí, podemos eliminar este conjunto donde se encuentra la función de sustituir, clic derecho, eliminar. Y los datos pues ya no se encuentran con el espacio, entonces ya podemos realizar las macros. Aquí, como vemos, se muestra pues el valor aquí en esta celda que corresponde a la edad, que se encuentra en una celda combinada. Entonces, para evitar eso, nos vamos a ir a inicio, nos vamos a combinar y centrar y automáticamente aquí nos aparece diferentes celdas. Lo que yo hice es que este valor de 1 que corresponde a edad de un año, simplemente lo copié, arrastré, bueno, aquí tengo que poner 1, 1, 1, 1 y este va a ser referencia a los datos para edad de un año. Aquí tenemos 2, de igual forma nos damos inicio, combinar y centrar y aquí ponemos 2, 2, 2, 2, ¿ok? Entonces si nos vamos a la hoja 1 es lo que hice en esta tabla. Aquí tenemos la edad de 0, que lo puse como 0 porque es un dato que no vamos a ocupar, que es la talla en pulgadas. Pero aquí tenemos 1, 1, 1, 1 que corresponde para paciente de un año de edad, género masculino. Otra cosa que hice es que en la primera columna que corresponde a género, pues aquí puse las diferentes secciones. Entonces género masculino, en cada una de estas celdas ponemos masculino y solamente tenemos que poner masculino, aquí ponemos masculino y posteriormente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila de esta tabla. Entonces si nos vamos a la parte inferior, aquí se encuentra, bueno, aquí estamos ya dentro de la sección de femenino, aquí está masculino. Y para femenino hice lo mismo, puse femenino y arrastré hacia la última fila. Entonces ya tenemos esta tabla, aquí tenemos el género, la edad, los percentiles de tensión arterial, los percentiles para talla para la edad, la talla en centímetros para cada rango de edad y género. Y posteriormente nos vamos a ir a Visual Basic para crear la macro, que nos va a permitir encontrar automáticamente el valor de percentil según los datos que tengamos aquí para talla, tensión arterial sistólica, diastólica y finalmente la clasificación. Entonces para eso nos vamos a programador, sección código Visual Basic y aquí tenemos la macro ya realizada. Entonces en este video lo que voy a hacer es explicar paso a paso cómo he realizado esta macro, la funcionalidad de cada línea, para que ustedes lo vayan adaptando según la tabla donde se ubique o al documento que lo quieran incorporar. Entonces primeramente lo que tenemos aquí son la declaración de variables. Esto, lo que se encuentra de color verde, son simplemente comentarios. Así que solamente es para situarnos o para escribir recordatorios dentro del código. Entonces dim se utiliza para declarar una variable. Entonces dim género, esto es declarado como string. Aquí tenemos género tabla, string, edad tabla, es decir, son las variables que vamos a utilizar para este documento. Nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos la macro, el cual va a realizar los pasos que nos permiten encontrar los percentiles, el cual hemos dado el nombre de encontrar percentiles. Y para iniciar una macro simplemente ponemos sub. Por ejemplo, si nos vamos acá a la parte superior ponemos sub
y ponemos cualquier nombre, encontrar, abrimos, cerramos paréntesis y aquí automáticamente nos aparece en sub. Entonces, entre estas dos líneas tenemos que poner el código que tenemos aquí. Entonces, vamos a explicarlo. Por lo tanto, aquí primeramente tenemos rango, que se referencia al rango de celdas, que va desde la celda D10 a la D13. Si nos vamos al documento, D10 a la D13 hace referencia aquí a donde se encuentran los datos. Y cada vez que se ejecuta la macro, pues queremos limpiar estos datos para que se ajusten a los datos que tengamos aquí del paciente. Por ejemplo, si ponemos calcular, pues nos aparecen estos resultados. Sin embargo, si aquí cambiamos el género, ponemos femenino, ponemos calcular, pues lo que hizo es limpiar este conjunto de datos y aquí nos aparece percentil 75 para talla, percentil 50 para tensión arterial sistólica, diastólica 90 y clasificación normal. Entonces volvemos al documento y aquí ponemos clear contents porque queremos limpiar ese rango de celdas. Posteriormente aquí ponemos una condicional if rango H1, que si nos vamos al documento aquí tenemos la celda H1, el cual tenemos una función de contará que hace referencia a la celda que corresponde a los datos del paciente, que va desde la celda D5 a la D9. Entonces aquí tenemos el valor D5, en el cual aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, si aquí eliminamos, por ejemplo, la tensión arterial, pues aquí nos aparece 4, que corresponde a una celda que nos hace falta poner. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es poner signo igual, función contará y seleccionamos el rango de celdas. Entonces, aquí ponemos signo igual contará, abrimos paréntesis, seleccionamos este conjunto de celdas y enter, y aquí nos aparece 4 porque nos hace falta este dato. Entonces vamos a poner el dato nuevamente. Aquí ponemos 120. Ponemos calcular, automáticamente aquí nos aparece 5. Entonces esta condicional lo que dice es que si el rango, si la celda H1 que corresponde a la función contará, punto value es diferente a 5, quiere decir que nos hace falta poner datos. Por lo tanto aquí queremos que nos muestre este mensaje de que tiene que ingresar los siguientes datos. Ponemos género, edad, talla, tensión arterial sistólica y diastólica para poder agregar a un paciente. Por ejemplo, si aquí quitamos este dato y ponemos calcular, pues aquí nos aparece este mensaje, tiene que ingresar los siguientes datos de género, edad, talla, tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica para poder ingresar o calcular los percentiles de este paciente. Entonces si ponemos 120, ponemos calcular, pues ahora sí nos calcula los percentiles. Volvemos al documento con alt F11, que es un atajo. Entonces aquí tenemos la condicional, si rango H1 punto value es diferente a 5, entonces se muestra este mensaje. Así como también pues no queremos que nos busque los datos que tengamos en ese conjunto de celdas, por lo tanto aquí ponemos exit sub porque queremos que nos saque la macro. En caso de que si sea igual a 5, aquí ponemos else y primeramente tenemos que asignarle valores a las variables que hemos declarado acá en la parte superior, en el cual es género, edad y talla del paciente. Por lo que aquí tenemos la primera sección de datos del paciente, fin datos del paciente, género es igual a rango, ponemos range, entre paréntesis, dobles comillas, ponemos la celda que corresponde al género, que es la celda D5, y si nos vamos al documento es esta celda. Si observamos aquí tenemos una lista desplegable en el cual simplemente para que se muestre nos vamos a datos, validación de datos, seleccionamos lista y separados con comas tenemos que poner qué opciones queremos que se muestre. Aquí ponemos femenino, coma, masculino y aceptar. Posteriormente tenemos el siguiente dato que es la edad, que corresponde a la celda D6. Aquí tenemos D6. Y finalmente tenemos la talla, que este es igual al rango, entre paréntesis y dobles comillas ponemos D7 porque es la ubicación de la celda donde vamos a poner el dato de la talla, que va a estar en centímetros. Estas variables, si nos vamos a la parte superior, género lo hemos declarado como string, talla como double, edad como integer. Una vez que ya tiene asignados los valores de género, edad y talla, aquí tenemos otra sección, el cual es un contador que con también es una variable que tenemos que declarar, que si nos vamos a la parte superior, aquí tenemos la variable con, que lo hemos declarado como long. Entonces simplemente ponemos dim con as long y este va a ser igual al número de filas que consta la tabla. Aquí vemos el comentario que va desde la 9 a la 211. Esta es la primera fila, 9 corresponde a la fila 9, y si nos vamos a la última fila hasta la parte última,
este corresponde a la fila 211. Entonces aquí tenemos 9 a la 211, 9 to 211. Género tabla, que es otra variable que hemos declarado. Si nos vamos a la parte superior, aquí tenemos dim, género tabla, as string. Este va a ser igual, ponemos cells, entre paréntesis ponemos con, y este primer valor hace referencia a la fila, el cual inicia desde la 9, coma, y aquí tenemos 8, que después de la coma tenemos que poner la columna que corresponde al género dentro de la tabla. Entonces nos vamos al documento, aquí ponemos signo igual, llamamos a la función columna, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí nos aparece que es la columna 8, que si nos damos acá a esta línea, tenemos género tabla es igual a cells, paréntesis con, que es la fila, que va a iniciar desde la 9 hasta la 211 en cada ciclo, ponemos coma, y aquí tenemos la columna que corresponde a 8. Posteriormente tenemos a edad tabla, que aquí la tenemos declarada, dim edad tabla integer, el cual edad tabla es igual a cells. Primeramente tenemos que poner la fila, que de igual forma es contador, coma, y aquí en lugar de 8 tenemos que poner 9, porque si nos damos al documento, esta es la columna 8, que corresponde a género, y esta es la columna 9, que corresponde a la edad. Por lo tanto, aquí tenemos que poner 9. Entonces, una vez que tenemos ya el género del paciente, la edad del paciente, así como también el género de la tabla y la edad de la tabla, pues vamos a poner una condicional para que nos encuentre cuál es la fila que cumple estas condicionales. Que género del paciente sea igual a género en cada una de estas filas y la edad del paciente sea igual a la edad que corresponde a cada una de estas filas de esta columna 9. Por lo tanto, aquí tenemos que poner la condicional if género tabla es igual a género y edad tabla es igual a edad. Entonces aquí tenemos el comentario de buscar la fila de los percentiles. Entonces queremos extraer el rango de celdas que cumple esa condicional para buscar el percentil de la talla. Por ejemplo, género, aquí ponemos masculino para realizar este ejemplo, con una edad de 4 años. Entonces lo que va a hacer el for que tenemos en esta línea, for con 9 a la 211, aquí nos vamos a la parte inferior y tenemos next con. Entonces vamos a buscarlo, lo buscamos con control F, ponemos next cont, buscar, y aquí lo tenemos en la parte final. Entonces cada vez que cumpla estas líneas de código, aquí va a llegar la next con, y lo que va a hacer es que va a pasar desde la 9 a la 211. Hasta que se cumpla la condicional que tenemos aquí. Entonces, en el primer ciclo va a ser masculino es igual a masculino que tenemos dentro de esta primera fila. No, ok, entonces va a la siguiente fila. Masculino es igual a esta segunda fila, pero también tenemos que tomar en cuenta la edad. Entonces, se tienen que cumplir las dos condicionales. Masculino igual a masculino, sí, pero la edad 4 no es igual a 1. Entonces va a la siguiente fila, y hasta que llega aquí, masculino, que es igual al del paciente, con una edad de 4 años, entonces se cumplen estas dos condicionales. Y lo que va a hacer es que va a agarrar este rango de celdas que corresponde a la talla que se encuentra en la tabla de percentiles. Por lo tanto, al F11 aquí tenemos if género tabla es igual a género y edad tabla es igual a edad, es decir, si se cumple estas dos condicionales, masculino y 4, a los datos que tenemos aquí. Entonces queremos extraer este conjunto de celdas para buscar cuál es el valor más cercano según la talla del paciente, que es la celda de 7. Entonces seleccionamos este rango de celdas para este ejemplo al de F11 y aquí vamos a asignarle un valor a RNG, que esta variable de igual forma la tenemos que declarar en la parte superior. Aquí lo tenemos, dim RNG as rango. Nos vamos a esta línea de código set RNG, este va a ser igual al rango. Abrimos paréntesis, cells, es decir, cells, abrimos paréntesis y primeramente tenemos que poner el número de fila, el cual el número de fila va a estar dado por el contador que tenemos aquí, que va desde la 9 a la 211, que corresponde al número de filas que consta la tabla. Entonces ponemos con, ponemos coma, posteriormente tenemos que poner la columna, el cual va a hacer referencia al primer valor dentro de la talla, que si nos vamos a la parte superior siguiendo esta misma fila, que es la primera columna, aquí ponemos signo igual, llamamos a la función columna, esta es la columna 11, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna de los percentiles de tensión arterial sistólica y va a la 17. Por lo tanto, aquí ponemos igual al rango, abrimos paréntesis, primeramente ponemos con, que es el contador, que es la fila que cumple la condicional, ponemos coma, columna 11, ponemos un paréntesis, ponemos coma,
y tenemos que poner hasta qué celda queremos que abarque ese rango. Entonces nuevamente ponemos cells, abrimos paréntesis, la fila va a estar dado por el contador, cont, ponemos coma y va hasta la fila columna 17, tal como vemos aquí en la parte superior, desde la 11 hasta la 17. Es decir, aquí seleccionamos enter y ponemos rng.select, vamos a ejecutar la macro, entonces ponemos calcular, automáticamente aquí vemos que se selecciona este conjunto de celdas, calcular, que va a ser el rango de celdas que tenemos que buscar el valor más cercano según la talla del paciente. Entonces, una vez que encontramos eso, aquí tenemos, vamos a ver, rng.select, tenemos que encontrar cuál es el valor mínimo. Aquí tenemos la variable valor min, que de igual forma la tenemos que declarar en la parte superior. Aquí tenemos dim valor min igual a as double, y valor min este va a ser igual a rng, que es el rango de celdas que tenemos marcada, que cumple esta primera condicional de género y edad, y este va a ser igual a rng.cells, ponemos 1,1.value. Posteriormente queremos que este valor de la talla es igual al rango de 7, se reste o busque el valor más cercano según el rango de celdas que se encuentra seleccionado. Para eso utilizamos for each por cada cell, que esta variable de igual forma la tenemos que declarar. Aquí en la parte superior tenemos dim cell as rango, entonces aquí ponemos por cada cell dentro de rng, que es el rango que hemos seleccionado, y ponemos una condicional si ABS, porque queremos que no tome en consideración el signo positivo o negativo, sino que solamente buscar cuál es el valor más cercano, sin importar si es por encima o por debajo. ABS, abrimos paréntesis, cell, que es la variable que tenemos acá, que hace referencia al rango de celdas, punto value, y esto lo vamos a restar menos talla, que es la talla del paciente, que corresponde a la celda D7. Si este es menor, ABS nuevamente, abrimos paréntesis, valor min, menos talla, entonces queremos que valor min tome el valor signo igual cell.value en if. Y aquí ponemos next cell porque queremos que vaya viajando en cada una de estas celdas que se encuentra seleccionado. Primeramente va a ser 98.5 menos la talla, posiblemente 100.2 menos la talla, 102.9 menos la talla, y así para cada celda del rango seleccionado, pues va a buscar cuál es el valor que se acerca más. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí. Después de next cell vamos a poner msgbox para que se muestre un mensaje, y aquí ponemos valor min, donde se va a almacenar el valor mínimo según la talla y el rango de celda seleccionada. Entonces volvemos a ejecutar la macro, calcular, y aquí nos aparece 98.5. Si nos vamos acá, tenemos al paciente que presenta una talla de 83, el cual aquí nos dice que 98.5 es el valor más cercano según esta talla. Ponemos aceptar. Sin embargo, si aquí ponemos 105 y ponemos calcular, aquí se selecciona este rango de celdas donde es que tenemos que buscar el valor más cercano. Y aquí automáticamente nos dice que es 105.9. Entonces 105 es la talla del paciente. Y nos dice que 105.9 es el valor más cercano. Entonces está funcionando correctamente. Eliminamos este mensaje msgbox valor min, que solamente lo hemos puesto como modo ejemplo. Y una vez que en el valor min se almacene el dato que se acerca más, pero aquí si observamos pues solamente se nos muestra cuál es el valor que se acerca más, es decir 98.5, 100.2, 102.9, 105.9, 108.9, 111.5 o 113.2 según este rango de celda seleccionado. Lo que queremos extraer es el número de columna para obtener los percentiles que tenemos acá en la parte superior, que se encuentra de color gris. Para eso volvemos con alt F11 a la macro. Y aquí tenemos otra variable que dice columna. Entonces si nos vamos a la parte superior, aquí de igual forma tenemos que declarar esta variable. Aquí tenemos dim columna as integer. Entonces nos vamos acá, columna, este va a ser igual. Y aquí vamos a utilizar la función coincidir o también match. Para eso ponemos application.worksheetfunction.match, que es coincidir en inglés. Abrimos paréntesis y primeramente tenemos que poner qué valor vamos a buscar, el cual se encuentra almacenado como valor min, que era el valor que se mostraba dentro del mensaje, que en este caso era 105.4 si no me equivoco. Ponemos coma y como segundo argumento tenemos que poner en qué rango de celdas vamos a buscar este valor min, este valor que tenemos aquí. Entonces rng, el cual si nos vamos acá tenemos rng.select,
Y si volvemos a ejecutar la macro, pues es este rango de celdas donde queremos buscar la coincidencia del valor más cercano, en este caso 105.9, dentro de este conjunto de celdas. Por lo tanto, ponemos coma y ponemos 0 porque queremos una coincidencia exacta, cerramos paréntesis y ponemos más 10. Este más 10 es debido a que si eliminamos esto, pues lo que va a hacer es que la coincidencia es 105.9, entonces esta es la columna 1, 2, 3 y columna 4. Sin embargo, tenemos más columnas en la parte izquierda, entonces en lugar de 4 queremos que se nos muestre, aquí ponemos columna, la columna 10 más 4 para que posteriormente extraer cuál es el percentil acá en la parte superior. Entonces 10 columnas se encuentran en la parte izquierda antes del primer valor de la talla. Presionamos Enter, ponemos MSGBox, ponemos columna, volvemos a ejecutar la macro y aquí nos aparece que es la columna 4. Aquí ponemos depurar. Entonces este error es debido a que aquí hemos eliminado el más 10, por lo tanto pues nos arrojó 4. Porque si recordamos, nos vamos al documento, esta es la fila 1, columna 1, 2, 3, 4, que es el que cumple la coincidencia. Entonces tenemos que poner más 10 dentro de la variable columna. Y en la parte final ponemos más 10, volvemos a ejecutar la macro, lo guardamos, ejecutamos la macro, calcular. Y no nos marca nada, entonces, bueno, aquí solamente nos marca la talla. Entonces al F11... Ahora sí, ponemos finalizar, volvemos a ejecutar la macro y aquí nos aparece 14. El cual, esta es la columna 10, 11, 12, 13 y 14 que cumple el mayor acercamiento según el valor que tenemos de la talla del paciente. Una vez que tenemos eso, vamos a eliminar MSGBox, vamos a buscarlo, aquí lo tenemos, lo eliminamos que solamente lo utilizamos como modo de ejemplo. Y posteriormente tenemos que extraer cuál es el percentil. Para eso aquí tenemos otra variable percentil, que si nos vamos a la parte superior, tenemos dim percentil, vamos a buscarlo, aquí lo tenemos, dim percentil as integer. Por lo tanto tenemos percentil, este va a ser igual a cells, abrimos paréntesis, primeramente tenemos que poner la fila, y 7 es la fila que corresponde a los percentiles que tenemos aquí. Entonces si nos vamos a la parte izquierda, esta es la fila 7, aquí lo tenemos. Estos percentiles que se encuentran de color gris y posteriormente ponemos coma y tenemos que poner la columna que va a estar dado por la variable que tenemos acá en la parte superior, que es la ubicación de la función coincidir o match, más 10 porque tenemos 10 columnas en la parte izquierda. Por lo tanto, la intersección de la fila 7 y la columna que nos arroje esta variable según la función coincidir, pues va a ser el percentil. Por lo tanto, aquí ponemos MSGBox para mostrar el resultado. Ponemos guardar, lo ejecutamos y aquí nos aparece percentil 50 que lo tenemos acá en la parte superior, que es el mismo que se muestra aquí. Entonces eliminamos MSGBox percentil, que es modo ejemplo, y ese percentil lo queremos poner dentro de la celda de 10, que si nos vamos al documento aquí se encuentra D10 que corresponde a la talla, percentil de talla. Por lo tanto ponemos rango, abrimos paréntesis, dos dobles comillas, ponemos D10, este va a ser igual a percentil. Posteriormente aquí, una vez que ya tenemos el percentil, ya podemos buscar el valor más cercano a la tensión arterial sistólica y diastólica. Esta es la tensión arterial sistólica y esta es la tensión arterial diastólica. Entonces lo que vamos a hacer es de igual forma seleccionar ese rango de celdas. Entonces vamos aquí pondré la macro que encontrará percentil de la tensión arterial. Entonces aquí tenemos TAS que hace referencia a la tensión arterial sistólica y TAT que hace referencia a la tensión arterial diastólica. Que estas dos variables las tenemos que declarar acá en la parte superior. Entonces tenemos TAS as double, así como también TAT o tensión arterial diastólica tenemos que declararlo como double. Entonces nos vamos acá a esta línea de código donde vamos explicando. Y TAS, este va a ser igual a rango de 8, porque si nos vamos al documento, D8 corresponde a la tensión arterial sistólica del paciente. Y TAT, o tensión arterial diastólica, corresponde al del paciente, que es la celda D9. Entonces aquí ponemos TAS D8 y TAT, tensión arterial diastólica, va a ser igual a rango D9. Entonces aquí tenemos los comentarios, tensión arterial sistólica del paciente y tensión arterial diastólica del paciente.
Posteriormente vamos a seleccionar el rango de celdas de tensión arterial sistólica según la coincidencia del percentil de talla. Entonces aquí ponemos set RNG1, que de igual forma como lo hemos realizado en RNG, pues la tenemos que declarar acá en la parte superior. Entonces tenemos dim RNG1 as rango. Entonces volvemos, por lo tanto ponemos set RNG1, este va a ser igual al rango cells, abrimos paréntesis cells, y primeramente tenemos que poner la fila y va a estar dado por el contador que tenemos acá al inicio, que va desde la 9 a la 211 según la condicional que se cumpla. Entonces en este caso, como es masculino con una edad de 4 años, pues va a ser esta celda. Sin embargo, aquí tenemos que poner +1 porque el contador va a hacer referencia a la talla que tenemos en esta primera coincidencia, género masculino con una edad de 4 años, que es el valor que hemos utilizado para calcular el percentil de talla. Entonces ponemos +1 porque queremos que baje una fila, entonces va a hacer referencia a este primer valor según la columna del percentil de talla. Y ponemos coma, columna, cerramos paréntesis, ponemos coma, cells, aquí ponemos con, pero ponemos +4 porque en este caso con es igual a 27, entonces 1, 2, 3, 4 son las celdas que tiene que bajar para que corresponda al percentil 107 o 95 más 12, que es como se muestra en el documento. Por lo tanto, aquí cerramos con 2 paréntesis y listo, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Como lo hemos realizado anteriormente, ponemos rng1.select, que corresponde a la tensión arterial sistólica, y vamos a hacer exactamente lo mismo para el rango de celdas de la tensión arterial diastólica. Entonces aquí ponemos set rng2, que la tenemos que declarar de igual forma en la parte superior como lo hemos declarado con rng1, y este va a ser igual al rango, abrimos paréntesis, cells, abrimos paréntesis, con +1, coma, columna, +7, y aquí ponemos +7 porque si nos vamos al documento, por ejemplo, si esta es la condicional que se cumple del percentil 5 de la talla para la edad, pues tenemos que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para que haga referencia al percentil de la tensión arterial diastólica, ya que el percentil de talla pues cumple la misma columna. Si es percentil 25, talla para la edad, pues para la tensión arterial diastólica va a ser percentil 25 de igual forma, por lo tanto tenemos que poner +7. Entonces aquí ponemos set rng2, va a ser igual al rango, abrimos paréntesis, cells, cont, +1, coma, columna, ahora ponemos +7, cerramos paréntesis, ponemos coma, cells, abrimos paréntesis, cont, +4, ponemos coma, columna, +7. Y de igual forma aquí vamos a poner rng2.select para que al momento de que ejecutemos esta macro pues nos muestre visualmente cuál es el rango de celdas que se está seleccionando. Entonces vamos a hacer la prueba, nos vamos al documento, ponemos calcular y aquí nos selecciona este conjunto de celdas. Sin embargo, solamente nos selecciona este, ya que solamente se va a seleccionar un conjunto de celdas y no se puede seleccionar dos. Entonces va a ser, volvemos a poner calcular, va a ser percentil 50. Aquí tenemos percentil 50 para la tensión arterial sistólica. Y seleccionamos también el rango de celdas que corresponde a la talla que tenemos aquí, ¿ok? Entonces vamos a cambiar de color de estas celdas como un modo de ejemplo. Entonces ponemos un color amarillo y listo. Volvemos a Visual Basic. Y aquí tenemos otras dos variables que va a hacer referencia a valor mínimo, valor min 1 y valor min 2. Uno que hace referencia al sistema, a la tensión arterial sistólico y a la tensión arterial diastólica. Entonces valor min también la tenemos que declarar en la parte superior. Aquí tenemos valor min 2 as double y aquí tenemos dim valor min 1 as double, igual como lo hemos realizado en valor min as double para encontrar el valor más cercano según el percentil de talla edad. Entonces volvemos a esta línea y valor min 1, este va a ser igual a rng1, que es este conjunto de celdas que se encuentran de color amarillo, correspondientes a la presión arterial sistólica. Punto cells, abrimos paréntesis, ponemos 1, ponemos coma, 1, cerramos paréntesis y ponemos punto value. De igual forma ponemos valor min 2, ese va a hacer referencia a rng2 que corresponde a la tensión arterial diastólica que se encuentra aquí de color amarillo. Entonces ponemos punto cells, abrimos paréntesis, 1, ponemos coma, 1, cerramos paréntesis y punto value. Una vez que tenemos este conjunto de celdas marcadas, pues queremos encontrar el valor más cercano primeramente para la tensión arterial sistólica, que se encuentra aquí.
y posteriormente para la tensión arterial diastólica que se encuentra en esta segunda celdas remarcadas. Y aquí tenemos según el valor más cercano, pues aquí se encuentran los percentiles 50, 90, 95 y 107. Entonces aquí ponemos el comentario: encontrar el valor más cercano a la tensión arterial sistólica, en el cual, como lo hemos realizado en el percentil de talla, que tenemos for cada cell 1 dentro del rango RNG1, y ponemos la condicional if ABS porque no queremos tomar en cuenta positivo o negativo, sino que solamente vamos a considerar que se acerque más sin importar si es por encima o por debajo. Entonces ponemos ABS, abrimos paréntesis, cell 1, punto value, todas estas variables las tenemos que declarar en la parte superior, menos TAS, que hace referencia a la tensión arterial sistólica del paciente. Si este es menor, ABS nuevamente, valor min 1, menos TAS, cerramos paréntesis, entonces valor min 1 va a ser igual al valor más cercano, que es cell 1.value. Terminamos la condicional y ponemos next cell 1 porque queremos que viaje en cada una de estas filas. 92, 105, 108, 120 para el caso de la presión arterial sistólica y 50, 62, 66, 78 para el caso de la presión arterial diastólica con respecto a los datos que tenemos acá del paciente. Una vez que ya ha viajado en cada una de esas filas, pues ya que tenemos fila, este va a ser igual porque este valor min 1 pues va a hacer referencia, como lo hemos realizado en el percentil de talla, pues no al número de filas, sino que al valor que se encuentre más cercano. Por ejemplo, si aquí tenemos 120, pues aquí nos va a aparecer 120. Si tenemos 108.5, pues nos va a arrojar esta celda que corresponde a 108, que es el valor más cercano. Por lo tanto, utilizaremos la función coincidir o match, el cual aquí tenemos otra variable de fila. Y si nos vamos a la parte superior, fila, aquí la tenemos declarada, dim fila as integer. Entonces fila este va a ser igual a application.worksheetFunction.match, que es la función de coincidir. Abrimos paréntesis y primeramente tenemos que poner qué valor queremos buscar, que va a hacer referencia a valor min 1, que corresponde a la tensión arterial sistólica, coma, dentro de qué rango lo vamos a buscar, RNG1, ponemos coma y ponemos 0 porque queremos que sea una coincidencia exacta. Y cerramos con un paréntesis. Entonces aquí tenemos la otra variable, fila 0, que se va a almacenar el número de fila según corresponde esta función coincidir. Entonces ponemos fila 0, signo igual, RNG1, ponemos punto cells y la fila va a estar dado por la variable que tenemos acá, fila, ponemos coma, ponemos 1, cerramos paréntesis y punto row para que nos muestre cuál es la fila total del documento. Por ejemplo, si no utilizamos esta línea de fila 0, lo que va a arrojar va a ser, en este caso 105, es esta fila, pues esta es la fila 1 y esta es la fila 2, entonces nos va a arrojar el número 2. Sin embargo, con esta línea que hemos puesto aquí con la variable fila 0 igual a rng1.cells fila, 1.row, pues nos va a arrojar el número de fila total del documento, que en este caso corresponde fila 29. Entonces, una vez que tenemos la fila que se encuentra almacenado dentro de la variable fila 0, aquí ponemos rango de 11, que es donde queremos mostrar el percentil. Entonces ponemos D11, que es esta celda, tensión arterial sistólica de percentil. Y este va a ser igual a la coincidencia, por lo tanto ponemos cells, abrimos paréntesis, fila 0, que es el número de fila, coma, y ponemos 10. ¿Por qué 10? Porque si nos vamos acá, esta es la columna 10, que corresponde a los percentiles 50, 90, 95 y 107 de la tensión arterial. Por lo tanto, si ejecutamos esta macro, pues nos va a mostrar el valor más cercano dentro de esta celda. Entonces eliminamos esto, ponemos calcular, aquí nos aparece percentil talla 50 y tensión arterial sistólica 107, porque la tensión arterial sistólica para este paciente es de 120, aquí lo tenemos marcado. Y 120 es igual a 120, por lo tanto es el valor más cercano y aquí tenemos 107. Y para la tensión arterial diastólica, pues acá lo tenemos, que es 54, entonces tenemos que buscar el valor más cercano que corresponde a 50 y aquí tenemos 50. Entonces ya lo hemos realizado para la tensión arterial sistólica, entonces aquí tenemos la otra sección que hemos comentado cómo encontrar el valor más cercano a la tensión arterial diastólica y es exactamente lo mismo que hemos realizado para la tensión arterial sistólica.
Entonces aquí nuevamente ponemos por cada cell 2 dentro del rango RNG2, ponemos la condicional if ABS, abrimos paréntesis, cell 2.value, menos TAT, que es la tensión arterial diastólica, cerramos paréntesis, menos ABS, abrimos paréntesis, valor min 2 menos TAT. Entonces, de igual forma, valor min, pues queremos que se almacene el valor mínimo. Y aquí ponemos next cell 2 porque queremos que viaje en cada una de esas filas según el rango seleccionado. Entonces ponemos fila 1, que es otra variable que tenemos que declarar. Y utilizaremos la función coincidir. Valor min 2, el valor que queremos buscar, coma, dentro de qué rango, y 0 porque queremos una coincidencia exacta. Entonces fila 01 va a ser igual a RNG2. Punto cells, abrimos paréntesis, fila 1, que es la fila según el rango que estamos utilizando. Ponemos coma, 1, cerramos paréntesis y punto row para que nos muestre el número de fila total del documento. Entonces aquí ponemos rango de 12, que corresponde a la celda del percentil de tensión arterial diastólica donde queremos que se muestre. Por lo tanto, este va a ser igual a cells, abrimos paréntesis, fila 01, que es la fila que cumple esa coincidencia del valor más cercano. Ponemos coma, ponemos 10, que es donde se encuentran los valores de percentil de la tensión arterial, que vemos aquí remarcados. Y cerramos paréntesis, entonces aquí tenemos el comentario de mostrar el percentil de tensión arterial diastólica. Y finalmente ponemos exit sub and if next con, porque en caso de que no se cumpla estas condicionales, de que tenemos aquí género tabla igual a género y edad tabla igual a edad, pues queremos que vaya viajando en cada una de las tablas, de las filas que tenemos dentro de la tabla, ¿ok? Por lo tanto ponemos next con, end if y terminamos con end sub. Entonces aquí vemos otra macro que hemos puesto clasificación, que es para llamar a otra macro que la tenemos acá en la parte inferior. Entonces la clasificación es la que tenemos aquí dentro de esta celda donde se muestra en este caso hipertensión arterial estado 2. Entonces aquí tenemos las clasificaciones de la tensión arterial, el cual está de acuerdo a la tabla que tenemos aquí dentro del documento. Está dividido entre población con una edad de 1 año menor a 13 años, así como también para mayor o igual a 13 años. El cual aquí tenemos las diferentes clasificaciones. Por ejemplo, si es menor al percentil 90, la tensión arterial, pues aquí nos dice que la tensión arterial es normal. De igual forma, para niños mayor o igual a 13 años, cuando la tensión arterial es 120/80 menor a este valor, pues presenta una tensión arterial normal. De igual forma, aquí vemos la tensión arterial elevada, el cual es cuando se encuentra el percentil mayor o igual a 90, a 95, menor a 95, o la tensión de 120/80 a menor a 95, el percentil de tensión arterial. Así como también para mayor o igual a 13 años, pues vemos que la tensión arterial elevada es cuando se encuentra entre 120 y menor a 80, hacia 129 y la tensión arterial diastólica menor a 80. Entonces aquí vemos las diferentes clasificaciones que es normal, elevación, hipertensión arterial estado 1 e hipertensión arterial estado 2. El cual lo tenemos dentro de esta macro. Entonces primeramente tenemos que declarar las variables de percentil TAS, que hace referencia al percentil de tensión arterial sistólica que tenemos en la celda de 11, así como también el percentil de la tensión arterial diastólica como integer, que hace referencia a la siguiente celda, que es la de 12. Entonces aquí tenemos el fin de la declaración de variables para esta macro. Y aquí tenemos otra sección de asignación de valores. Entonces percentil TAS es igual a rango de 11, que es el resultado del percentil. Y percentil TAT o tensión arterial diastólica es igual a rango, entre doble paréntesis y dobles comillas ponemos de 12. Y aquí ponemos el fin de la sección de la asignación de valores. Posteriormente tenemos que poner las condicionales, en el cual si ponemos if percentil TAS, que es la tensión arterial sistólica, es menor a 90 y la edad menor a 13, o la edad en caso de que sea mayor o igual a 13 años, y la tensión arterial sistólica es menor a 120 y la tensión arterial diastólica es menor a 80, entonces queremos que en la celda D13 queremos que se muestre normal, que D13 corresponde a la clasificación. En caso de que no se cumpla estas condicionales, pues aquí ponemos else if.
Entonces aquí ponemos nuevamente percentil, tensión arterial sistólica es mayor o igual a 90 y percentil TAS menor a 95 y la edad menor a 13 o tensión arterial mayor o igual a 120 y la tensión arterial diastólica mayor o igual a 80. Entonces, bueno, aquí tenemos otras condicionales and percentil TAS menor a 95 y edad menor a 13. O otra condicional va a ser si TAS, tensión arterial sistólica, es mayor o igual a 120 y TAS menor o igual a 129, así como también la tensión arterial diastólica menor a 80 y edad mayor o igual a 13 años. Entonces, pues queremos que en la celda de 13 se muestre este texto que tenemos entre dobles comillas, tensión arterial elevada. Y ponemos en if y en sub. Entonces, de esta forma, aquí tenemos las dos macros, nos va a permitir encontrar cuál es el percentil primeramente de la talla, posteriormente la tensión arterial sistólica, diastólica y finalmente la clasificación. Entonces, si aquí cambiamos los datos, aquí ponemos por ejemplo 10, ponemos talla, ponemos 160, ponemos calcular, pues aquí nos baja hacia esta celda porque pues hemos hecho algunas modificaciones dentro de la macro. Por ejemplo, aquí tenemos .select, vamos a buscarlo con control F, ponemos select y vamos a eliminar esto que tenemos aquí, ¿ok? Entonces lo eliminamos para dejarlo tal como estaba antes, funcional. También esta otra línea y esta otra. Lo guardamos, volvemos a ejecutar la macro, vamos a eliminar esto. Calcular y automáticamente aquí se muestra talla, percentil 95, tensión arterial sistólica 95, tensión arterial diastólica 50 y clasificación hipertensión arterial estado 1. Si bajamos en lugar de 120 ponemos 100, ponemos calcular, pues aquí nos aparece la talla de igual forma, percentil 95 y la tensión arterial percentil 50, el cual la clasificación es normal. Entonces de esta forma pues estamos automatizando la búsqueda de los percentiles, en este caso de talla, que es necesario para calcular los percentiles de tensión arterial, sistólica, diastólica y finalmente la clasificación según los datos del paciente de género, edad, talla en centímetros y la tensión arterial. Si te gustó el contenido de este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.